Foro Parlamentario, un espacio para conocer mejor los temas de la agenda legislativa. Foro Parlamentario, comienza ahora. Canal 9, Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio de diálogo Foro Parlamentario del Canal 9 del Congreso de la República. Como siempre, es muy grato contar con su sintonía y recordarles que puede seguirnos a través de nuestra página web www.congreso.gov.gt. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, Organismo Legislativo, nuestra señal del Canal 9, señal de televisión abierta y por supuesto a través también de nuestra red satelital, Canal 57 de Claro y 97 de Tigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de trascendencia para el país, como siempre lo hemos hecho, y es que el Congreso de la República debe elegir en octubre del presente año a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que es de suma trascendencia para la institucionalidad del país. Cabe mencionar que en junio el Congreso de la República convocó a las comisiones de postulación, que son el ente encargado de presentar al Pleno del Congreso a los candidatos para que éste proceda a su elección. La Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República, presidida por el diputado Amílcar Pop, ha venido haciendo un acompañamiento, anunció que hará un acompañamiento a través de todo este proceso y hoy precisamente lo tenemos acá para que comentemos sobre este tema. ¿Quién es el diputado Amílcar Pop? Él llegó acá al Congreso de la República en el 2012 al 2016 por la coalición WINAC-URNG, Maíz y ANN. Posteriormente fue reelecto por el Estado Nacional por los diputados WINAC y URNG desde 2016 al 2020. Así que, diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este espacio de diálogo. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Efectivamente, presido la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso. Antes era solo Comisión de Transparencia y había otra Comisión de Probidad. Y normalmente estos temas no eran muy relevantes. En los últimos años hemos visto cómo el tema de acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad de los actos, se volvió relevante para la administración pública y para el ejercicio ciudadano. Entonces, hemos hecho todos nuestros esfuerzos para sumar en el ejercicio de la transparencia, la publicidad de los actos, y efectivamente estamos iniciando un proceso muy importante, que es el acompañamiento a un largo y bastante complejo proceso de elección de magistrados de Corte Suprema y 150 magistrados de salas de apelaciones. La Comisión de Transparencia en su mandato son dos grandes temas: uno, la transparencia del gasto público y la probidad del funcionario público. O sea, nosotros tenemos el mandato de velar por que tengamos funcionarios probos. Históricamente la Comisión de Probidad no lo había hecho nunca, o sea, no ha habido interés en la probidad del funcionario. Pero desde que he asumido el cargo me he interesado mucho en generar condiciones de probidad de los funcionarios. Hemos hecho luchas importantes, creo yo, hemos sentado precedentes. En 3 amparos consecutivos la Corte de Constitucionalidad me ha dado la razón en la necesidad de calificar, según el 113 de la Constitución, la idoneidad, la honestidad y la probidad del funcionario. Si el funcionario electo o nombrado para algún objeto, por ejemplo, 3 experiencias tuve, yo cuestioné la representación del Congreso para integrar Junta Monetaria. Una persona que no reunía las calidades técnicas académicas no era idónea. Entonces presenté un amparo, la Corte me amparó y dejó sin efecto el nombramiento que el Pleno del Congreso había hecho. Segundo, otra persona cuestionada en tribunales con denuncias de corrupción fue nombrada representante, secretaria ejecutiva del migrante. También presenté un amparo, cuestioné el tema, basado en el artículo constitucional de la idoneidad. La Corte me dio la razón y también me amparó. Y por último, la representación de el Congreso nuevamente ante el RENAP. Y nuevamente había un designado con cuestionamientos muy fuertes éticos
y presenté un amparo y la Corte de Constitucionalidad nos amparó. Entonces han habido varias sentencias, la Corte misma ha fallado sobre aspirantes a las Cortes, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, etcétera, y se han sentado precedentes jurídicos. ¿Quién más en el Congreso entonces? Recordemos que el proceso de elección de magistrados de Corte y magistrados de Sala termina en la elección del Congreso. Los 158 diputados están llamados a elegir al tercer poder de Estado, que es el organismo judicial. Ahí ya no hay democracia directa, es la democracia de segundo nivel, porque en teoría el pueblo va a elegir a sus jueces. Claro, porque tienen su máxima representación aquí en el Congreso. Efectivamente. Son los diputados los representantes. La representación popular que ejerce el Congreso de la República elige a los jueces y magistrados. Entonces, pero resulta que el Congreso es su última fase. 158 diputados reciben una nómina de 26 nombres y de esos 26 tienen que escoger a 13. En la última elección de Corte Suprema yo me tuve que retirar del proceso porque creí que no era el más idóneo. Hay antecedentes, recuerde que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti públicamente confiesa que la designación y la decisión de quiénes serían los magistrados de la Corte Suprema se tomó alrededor de una cama de hotel. Eso es vergonzoso para un Estado democrático. Eso es un insulto al Estado de Derecho. ¿Por qué se retiró, diputado, y reaccionó legalmente? En ese momento ya era irremediable, porque ya las comisiones de postulación habían terminado su trabajo, mandaron la nómina y el Congreso y las mayorías del Congreso ya habían acordado, ya no sé si alrededor de una cama o de una mesa, ya habían acordado una nómina de elección. Llegan y nos pasan a planadora. En ese momento yo no tengo ninguna posibilidad, porque el proceso es legal, pero no legítimo. Entonces no tengo argumento para reclamar. La única opción que yo tengo es retirarme y no participar de esa elección. Entonces las dos elecciones últimas de Corte, se nos ha acusado al Congreso de elegir a los no idóneos. Incluso hay otro antecedente. La Corte de Constitucionalidad suspendió la elección de 3 que ya eran electos magistrados. Un aspirante y 2 mujeres, que incluso una era hermana de un diputado, y la Corte de Constitucionalidad deja sin efecto la elección. Para muchos eso es ilegal, porque como la Corte, ya el Congreso elige de la lista fue depurada por la comisión postuladora, se convocó la comisión postuladora, se hizo calificaciones, se calificó según una tabla de gradación, se sometió al escrutinio público. Figúrense ustedes, se somete al escrutinio público, se publica en la prensa, fulano, sutano y mengano quiere ser magistrado, alguien tiene que decir algo en contra. Entonces vienen de sociedad civil, cualquier ciudadano tiene derecho a decir, él no merece ser magistrado porque es un violador de derechos humanos. Yo fui miembro de la Comisión de Postulación de Procurador de Derechos Humanos y recuerdo, muy afectada emocionalmente, vino una viejita a decir, yo leí en la prensa que ese señor quiere ser Procurador de Derechos Humanos. Yo pido que no lo pongan. ¿Y por qué? Porque durante 32 años trabajé para su casa, cuidé a su papá, murió en mis brazos y no me pagó mis prestaciones. Y todavía me quedó debiendo un mes. ¿Cómo un señor que hace eso quiere ser ahora defensor de los derechos humanos del pueblo? A mí me convenció la señora. Recuerdo esa sesión porque incluso fue transmitida por el canal del Congreso. Fue transmitida por el canal. Entonces, el tema de la publicidad de los actos, de la búsqueda de probidad del funcionario. El funcionario debe ser probo para aspirar a servir a la sociedad. Entonces, la Corte nos dice, fulano, sutano y mengano no son probos y no son idóneos. Debió el Congreso escuchar los señalamientos públicos. Ese es un precedente de democracia directa importantísimo en el Estado de Derecho, pero genera discusión. ¿Por qué? Porque ¿acaso no era la comisión de postulación quien debió recibir tachas y calificarlas?
¿Por qué el Congreso tiene que ahora volver a repetir un procedimiento de las comisiones? Porque se supone que cualquiera de los que están en este listado merece ser magistrado porque ya ha pasado el proceso de depuración, por así decirlo. Así es. Pero la Corte resolvió, estamos en esa discusión en la Comisión de Probidad, qué acciones deberíamos tomar y en virtud de esos precedentes, eso de que en alrededor de una cama o los diputados dicen, bueno, voté por los magistrados porque de todas maneras ni los conozco. Y de un día para otro, ayer se presentó la nómina y al día siguiente estaban eligiendo. No hubo una fase de conocer a los candidatos, saber sobre independencia judicial, etcétera. Entonces, nos preocupa esas condiciones porque incluso hay un cuestionamiento social en este momento contra el Congreso. No, yo no sé cuántos ahora porque cambian los números a cada rato, pero por lo menos hay una treintena de diputados sometidos a algún tipo de denuncia penal y escrutinio penal. Entonces hay el señalamiento de que este Congreso, con más de 30 diputados señalados, estaría eligiendo a sus propios jueces para que los juzguen, y eso podría violentar el principio de la autonomía judicial y la imparcialidad del organismo judicial. Está esa discusión, yo la veo bastante difícil de ponerla sobre relieve frente al derecho constitucional de los 158 diputados que tienen de elegir, y ya no es un derecho, es obligación. Antes del 13 de octubre, este Congreso debe elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema. Yo creo en este caso que, por ejemplo, hay mucha discusión, como se habría mucho que discutir, porque también si hablamos que dentro de la próxima legislatura podrían estar personas o congresistas que tienen alguna, mejor dicho, algunos señalamientos, también en dónde están los otros órganos que deberían de estar pendientes de esto. O sea, es una cuestión bastante discutible. Ahora bien, por ejemplo, ustedes entonces, con base a ese análisis, se pensaron que el proceso debería de ser custodiado, por así decirlo, desde las comisiones de postulación. Así es. Nosotros somos electores, por principio constitucional. La comisión de postulación postula, propone, recomienda y muestra y traslada al Congreso un listado que depuró por calidades académicas, morales, éticas, etcétera. Entonces, si el Congreso es elector, nosotros tenemos que estar enterados de todo el proceso. Nunca antes se había hecho. Los diputados nos quejamos, no sabemos, no nos informan, no tenemos elementos de juicio. Ahora eso estamos buscando. Hoy yo he invitado a 15 jefes de bloque, a presidentes de comisión y los miembros de la Comisión de Probidad y Transparencia, para que juntos nos ilustremos del proceso. ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso para garantizar que podamos tener jueces probos y magistrados probos? Ahora bien, pero conocer el proceso puede ser un buen punto, pero ¿cómo garantizar que las comisiones de postulación realmente elijan a las personas idóneas? ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Cómo garantizarlo? Mi planteamiento va en 3 fases. Conocemos el proceso, nos convertimos en observadores y garantes del proceso. Ya la próxima reunión la tendré con el presidente de las comisiones de postulación de sala de trabajo, salas de apelaciones, con el rector de la universidad. El rector preside la comisión de postulación. A ver, las comisiones de postulación se integran de la siguiente manera. 13 decanos, todos los decanos de derecho que existen en el país, todos los decanos integran la comisión de postulación por mandato legal. Si hace 15 años habían 5 decanos habían en la comisión. La ley dice, los decanos de derecho integran la comisión de postulación de Suprema y de Salas. La misma cantidad de decanos, la misma cantidad magistrados. Si son 12 decanos, 12 magistrados de la Suprema eligen Sala y 12 magistrados de Sala eligen Suprema. Entonces ya empiezan a dividirse. 12 decanos, 12 magistrados para cada escenario. Van 24.
y la misma cantidad de abogados electos en asamblea del colegio. Entonces vamos a elegir a 12 representantes y el viernes va a haber 11 planillas en elección. Va a estar reñida esa elección. Algunas planillas grandes creen que van a tener hasta 2 representantes, porque se aplica el método de Hunt de repartición y distribución en la representación. Entonces, 12 abogados, 12 magistrados y 12 decanos. La academia, el ejercicio profesional y la judicatura. Van 36. Y preside un representante de los rectores del país. Entonces se eligió al padre Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana, si no me equivoco. Así es. Y preside la comisión que va a postular para Corte Suprema. Y se elige al rector de la San Carlos, al doctor Murphy Pais, para que presida la comisión de postulación de sala. ¿Cuánto de esto saben nuestros diputados? ¿Qué criterios se van a evaluar? ¿Qué características se van a evaluar? Y con todo respeto, no es ofensa para nadie, la gran mayoría de diputados no tiene ni idea de cómo se desarrolla el proceso. Entonces, la primera fase es que el diputado conozca. La segunda fase es que el diputado garantice que el proceso es pro y que los candidatos que vienen también lo serán. Entonces necesitamos entrar en alianza. Ya me reuní con magistrados de sala, ya nos reunimos con sociedad civil. ¿Qué piensa sociedad civil? Va a presentar sus tachas, hasta dónde van a llegar las tachas de sociedad civil. A quejarse, por supuesto, es la facultad de sociedad civil, a decirnos y señalarnos los riesgos. Recordemos que aquí el narcotráfico coopta jueces y funcionarios, el crimen organizado, la impunidad, etcétera. No podemos elegir jueces al servicio de un sector privado, o al servicio del ejército, o al servicio de un sector público, o de políticos. Hemos visto tristemente que políticos creen sentirse dueños de magistrados, trafican resoluciones, etcétera. Entonces, el gran reto es que las comisiones propongan gente proba, honesta e independiente. Esa es la segunda fase. Y la tercera fase, estamos redactando un conjunto de recomendaciones para que el día de la elección de magistraturas todos los diputados tengan por lo menos un documento marco para tener criterios, perfiles, características que deben ver en cada uno de los postulantes para poder tomar la decisión y votar. Ya creo que debemos abandonar ese escenario en donde el diputado se queja, es que no tenía información, es que yo no sabía. Bueno, si yo no sabía, mejor no voto, ¿va? Pero resulta que por no saber voté, entonces se vuelve contradictorio. O peor aún, no es nada contradictorio. O desnuda negociaciones fraudulentas para cooptar la justicia. Eso de decir yo no sabía por quién voté, está desnudando la realidad de que hay otros actores marco grandes que vienen y manipulan partidos políticos, manipulan diputados, manipulan estructuras del colegio de abogados, decanos, y forzan que se elija magistrados. ¿Qué interés tienen los sectores? De todo tipo. Recordemos que ahorita, en los últimos años, hemos tenido juicios importantes en materia de genocidio. Entonces, mucha gente que cree que puede ser alcanzada por la justicia, quiere meterse. Recordemos... Si estamos hablando de tanta representatividad en las comisiones de postulación, decanos, rectores, representantes del colegio de abogados, incluso hay también representantes del sector justicia en estas comisiones de postulación. Son una muy buena cantidad de personas profesionales que están dentro de estas comisiones. ¿Cómo entonces se puede, después de llegar o depurar un proceso, llegar a hacer una elección basada en intereses? Vea, por varias razones. Hubo un sector privado que financió la creación de más universidades. Hubieron peones, valga la expresión, y no es insulto, sino real, que se convirtieron en fabricantes de universidades de papel para tener un decano de derecho. Incluso en la anterior elección tuvieron decano votando, eligiendo magistrados y no tenían un solo egresado de su facultad de derecho. Eran universidades de papel.
pero hay fuertes sumas, y entonces aparece el narcotráfico, aparece el crimen organizado, aparecen empresas grandes empresas que les interesa la impunidad y no quieren ser juzgadas por corrupción con el Estado. ¿Cuántos miles de inversión hay en obra pública? 6.000 millones de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones, y hay una docena de empresas que tienen grandes inversiones y que tal vez tienen problemas con la justicia. Entonces hay mucho interés de cooptar el sistema. Entonces crearon universidades, mandaron a sus decanos a cumplir un mandato. Después hay operadores que andan conciliando entre un poder económico, un poder militar, un poder político y transformando un poder judicial cooptado, violentando la autonomía de los jueces. Entonces es muy posible. Recordemos que hay dos estructuras vistas en los últimos 15 años, digo yo, un poco más. El FRG cooptó las instituciones de Estado, tanto que logró una corte ad hoc de la CC, una corte de constitucionalidad, que le permitió al general Ríos Montt participar. Más allá de que esté yo o no de acuerdo con la participación del general Ríos Montt, a lo que yo voy es el mecanismo, cómo se asalta la institucionalidad y se coopta. Ahora bien, años más tarde, se le acusa a otro partido, a la UNE, de haber cooptado la Corte de Constitucionalidad también. Entonces vemos, en los años anteriores vimos cómo se le acusó a fuerzas económicas representadas en PAN y GANA de haber cooptado la Corte de Constitucionalidad y entregado todos los recursos naturales a las grandes empresas. Bueno, pero ahora eso, entonces no es el momento de pensar en una reforma a la elección de los magistrados o una forma de cómo se integran las comisiones de postulación. Usted dio en el blanco. Y recuérdese que fueron esas fuerzas las que no permitieron la reforma constitucional. Se estaba haciendo la propuesta de reforma. ¿Sabe para mí cuál es la mejor reforma? Que el Congreso ya no se meta. Politizamos todo. Nosotros somos políticos. Pero ahora también se dice que se judicializa. Claro, pero entonces la ventaja esta es que cada quien en lo suyo. El Congreso hace política y las Cortes hacen carrera judicial. Cuando las Cortes hacen carrera judicial, que ellos tengan sus mecanismos, y nosotros tendremos mecanismos de fiscalización también, deberíamos, y la sociedad también, y deberíamos llevar a la cárcel a jueces que estén cooptados, y a jueces que vendan resoluciones, pero para mí, ese es mi criterio, la carrera judicial es fundamental, que empiece el juez de paz, juez de instancia, tribunal de sentencia. Existe una carrera judicial. Que solo llega a jueces de instancia. ¿Por qué? Porque el juez de instancia puede condenar aquí, pero la sala lo corrige, la Suprema lo cambia y la CC toma la última decisión. Desde las salas a la CC no hay carrera judicial. Tenemos que ir en estos momentos a un corte, diputado, pero por supuesto cuando volvamos vamos a seguir conversando acerca de este tema tan importante, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Este es Foro Parlamentario del Canal 9, el canal del Congreso de la República. Ya volvemos. Regresamos. Foro Parlamentario. No lo decimos nosotros, lo comprueba el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2018 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. El Congreso de la República de Guatemala registra los mejores mecanismos de transparencia, legalidad y acceso a la información. Las cifras lo confirman. Un crecimiento de 33.25% en la rendición de cuentas por medio de sus canales de comunicación y acceso a la ciudadanía y un 22.94% de crecimiento en la calidad del gasto y gestión administrativa son la clara evidencia de la mejora sustantiva respecto de la última medición. El Congreso de Guatemala está posicionado en el primer lugar en Latinoamérica. El Congreso de la República está trabajando para usted. Modernización tecnológica del hemiciclo legislativo. Sistema de audio de alta fidelidad y comunicación continua. Sistema de votación para incrementar la transparencia. Fácil accesibilidad sin perder la seguridad. Video wall de alta definición, inmediatez y eficacia. Modernización tecnológica. Congreso de la República. Regresamos. Foro Parlamentario.
Gracias, estamos de vuelta acá en Foro Parlamentario. Recuerde que usted puede seguirnos a través de Facebook, nos encuentra como Organismo Legislativo, en Twitter como @Congreso Guate, por supuesto Canal 57 de Claro, 97 de Tigo y nuestra señal de televisión abierta, así como nuestra página web www.congreso.gov.gt. Puede hacer sus consultas en torno al tema y que hoy estamos abordando y que por supuesto estaremos retransmitiendo dada la trascendencia que tiene esto. Estamos hablando que ya en breve se estarán integrando ya las comisiones de postulación luego de la elección de los representantes del Colegio de Abogados, y que el Congreso deberá estar recibiendo esta nómina quizá a finales de septiembre para poder elegir en la primera quincena o 2 semanas de octubre. Hablábamos acerca de este proceso y por qué el interés de estas comisiones, pero cómo a estas alturas, diputado, cómo se podría garantizar la transparencia en la elección. Usted ha mencionado 3 fases, pero tomando en cuenta que las comisiones de postulación ya están casi integradas. Yo creo que el país todavía no ha terminado de asumir el ejercicio ciudadano. Yo creo que ahorita ya hay condiciones para apoyar un proceso transparente y público. Por ejemplo, instaladas las comisiones en menos de 2 semanas, ya tienen presidente, ya tienen la mayoría integrada, solo faltan los representantes del colegio. Ellos se reúnen en un espacio público en donde entra la prensa, entran cualquier representante de sociedad civil y ahí están siendo visores. Es más, hay un par de organizaciones, entiendo yo, no sé, sobre transparencia y publicidad de la información, que ahí están transmitiendo todo el tiempo, están transmitiendo la discusión. Y hay avances importantes, por ejemplo, cuando se vota sobre la probidad y la idoneidad de un candidato. Los postulantes, la comisión, yo he estado en varias comisiones de postulación aquí en el Congreso, uno debe de decir a viva voz: el señor Juan Pérez, yo voto que el señor Juan Pérez es probo e idóneo. Pero si yo escuché que el señor fue condenado por narcotráfico, que el señor que su familia está perseguida por contrabando, que fue hallado culpable por violencia intrafamiliar y mandó al hospital a la señora, entonces yo como comisionado con mi responsabilidad ética, y eso ahí es público, y digo, yo creo que el señor Juan Pérez no es idóneo en virtud de 1, 2, 3 argumentos, es lo que yo pienso. Se somete a votación y se vota la idoneidad. Claro, ese es el último voto. Lo anteriores se califica su calidad académica, sus títulos, su servicio social, su servicio comunitario, comprensión de las normas, producción literaria, libros, docencia, etcétera. Y la calificación, esa tabla de gradación que ha sido cuestionada también, y muchos dicen que esa idoneidad a la que usted hace mención es algo subjetivo. Totalmente subjetivo. Y ahí no vamos a poder, no hay poder jurídico de ningún tipo que lo haga objetivo. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo, durante años ha sido permitido que alguien que entró a su propiedad y usted en medio de la noche está armado, se defiende, dispara y lo mata. Y resulta que era un joven borracho que se equivocó del lugar de casa y se metió a su propiedad. Y ahí yace el joven muerto. Usted es un asesino. Y entonces si fui yo, soy asesino. Como asesino jamás voy a aspirar a una magistratura. Eso es injusto, porque perdió la idoneidad, porque sí mató. ¿Y quién determina de que, si bien es cierto es culpable, él no quería provocar ese daño, se defendió, pero en la idoneidad para aspirar a un cargo público debe estar limpio de todos esos juicios? ¿Y eso no podría ser ventilado en la entrevista que se le hace al candidato? Puede ser, por eso digo, ahí viene la facultad del comisionado. Yo escuché muchas denuncias en muchos casos y comisiones de postulación. Como le digo, el caso ese de la señora que se quejó, sí, lo recuerdo. Y enfrentó y encaró al abogado aspirante. Entonces cualquiera diría, no hombre, solo fueron prestaciones, que le dé ahora algo.
y que se resuelva. No, ya la intencionalidad y su modelo de valoración de los derechos humanos fue quebrado totalmente. Entonces yo ahí digo, el señor no es probo, no es idóneo para el cargo. Pero habrá otro que dirá, bueno, en Guatemala nos pasa que no se pagan las prestaciones, pero también fue buena gente porque lo dejó vivir en su casa durante años, la trataron bien, si le paga algo ahora, yo sí creo que puede ser idóneo. Ahí viene lo subjetivo. La idoneidad es muy subjetiva. La Corte ha hecho esfuerzos por generar elementos de valor objetivo, denuncias penales, sentencias, condenas, etcétera, pero seguirá siendo subjetivo, porque, a ver, la idoneidad es el valor que yo le doy a la persona para creerla capaz para ejercer tal cargo, capaz en todas sus dimensiones, éticas, políticas, académicas, humanas, etcétera. Entonces, incluso algunos se atreven a decir, que creo que es un poco exagerado, que la idoneidad incluso debería calificarse con un examen psicológico y psiquiátrico y examen psicométrico y por Dios, tanto examen. Y pues habrá gente que se sale de sus casillas. ¿De quién es la culpa de elegir a veces personas no idóneas? ¿De las comisiones de postulación o del Congreso de la República? En este momento no me quiero irresponsabilizar de mis actos, pero la comisión de postulación debería hacer un buen trabajo, porque para eso está. El Congreso recibe 26 nombres y técnica y jurídicamente el Congreso tiene que elegir de esos 26. Si la comisión se equivocó, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces tendríamos que reformar la ley para que la comisión no haga nada. Y repetir el proceso. Y repetir el proceso. Tenemos acá una pregunta. ¿Cuánto tiempo se llevan en analizar los perfiles y la idoneidad de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones? En el Congreso, nada. Eso es lo lamentable. Y por eso es que yo creí en la necesidad de entablar esta comunicación con los comisionados. Ahora, los comisionados se tardan en evaluar la idoneidad para magistratura de Suprema. Sala no hay tiempo. Para la Suprema, me atrevo a decir 30 segundos por persona. ¿Qué es cuando se le pregunta? Vota. Si él quiere, así dice la ley, se pronuncia sobre la idoneidad y dice, es idóneo, y da la razón, o dice, no es idóneo, que donde ya se condiciona cuál es la razón de la falta de idoneidad. Y esos son 30 segundos. Eso es chistoso, pero esa es la verdad. Bueno, pero esa es la votación. Esa es la pero para el estudio, para analizar. Es que ese es el momento de calificar la idoneidad. Cuando se estudia el currículum, no se califica idoneidad. Porque ahí se está calificando, tiene el título, cuántos años, es docente, cuántos libros, cuántos diplomas, etcétera. Y entonces se dice, la idoneidad se calificará al final. Porque como requisito para ser magistrado de la Suprema no dice ser idóneo. Ahí están los requisitos en la Constitución. Entonces la idoneidad se califica al final. Y podría, por ejemplo, alguien que viniese y dijera, bueno, yo lleno los requisitos académicos, profesionales para ser magistrado, pero me calificaron mal en idóneo, pero eso no está contemplado dentro de la ley. En los requisitos no está contemplado, pero por eso le decía, sentencias de la Corte nos obligan ahora así considerarlo, porque hay otro artículo en otro lado de la misma Constitución que dice todos los funcionarios deben ser idóneos. ¿Cómo va a garantizar la transparencia en el proceso de la elección? Dice. Bueno, en el proceso de la elección, recordemos que usted dijo algo interesante que muchos trabajadores del Congreso dicen. Aquí hay 158 jefes. Lo peor de que si hay o no hay 158 jefes, hay 158 que se creen muy jefes. Y eso bloquea muchas cosas. Entonces es difícil garantizar de nuestro lado en el Congreso. La transparencia que se garantiza aquí es que se transmite la votación, se eligen los procedimientos aquí en el Pleno y el pueblo está viendo quién vota a favor de quién se va, quién se queda, etcétera. El reto más importante que la Comisión está preocupada y queremos acompañar
es la comisión de postulación. La comisión de transparencia del Congreso, queremos garantizar transparencia en la comisión de postulación. Yo he escuchado que algún presidente de comisión ha dicho, pero no queremos fotos, aquí no anden tomando fotos. No se puede. Ese está como el decreto del Tribunal Supremo Electoral que no lleven celulares el día de la elección. Imagínense ustedes, si no hubieran llevado celulares los fiscales a las mesas receptoras de voto en el conteo, ahorita tendríamos un caos en el país por el proceso electoral y la tardanza del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es lo mismo aquí. La transparencia debe garantizarla en su primera fase la comisión de postulación. Y ahí estamos trabajando fuerte nosotros para estar enterados y generar esa alianza con sociedad civil, los académicos, etcétera. Sí, yo creo que, por ejemplo, en diferentes elecciones a las cuales a veces se ha tenido acceso por parte del Congreso de la República, se ha garantizado, por ejemplo, un caso es la elección del Procurador de los Derechos Humanos, como usted bien dice, lo de los relatores a la oficina. Y la misma magistratura del Congreso ante la Corte de Constitucionalidad. Exacto, hemos transmitido esos en vivo para que la población pueda verlo, pero yo creo que también lo que usted dijo es una gran verdad. Nos hace falta ejercer esa fiscalización ciudadana que nosotros todavía no estamos acostumbrados a hacerlo. No nos importa, si no nos afecta, pensamos que ahorita no nos está afectando, sí. Pensamos que no me incumbe, desde un principio no me interesa. Por ejemplo, esto que acaba de mencionar usted es muy importante porque hacemos partícipe a la sociedad civil, a la población guatemalteca, a través de estos medios, de lo que estamos haciendo. El día en que la comisión de postulación, y vean las transmisiones que van a haber para las comisiones de postulación, estén calificando, y va a haber un llamado para las tachas de sociedad civil. La sociedad civil y la población guatemalteca debe pronunciarse, porque voy a ser un poco quizás radical en mi reacción ahora. No, es fácil decir, ay, que el Congreso se baboseó, negoció saber con quién y eligieron a tal por cual a la Corte Suprema. Pero por Dios, hubo una fase para que el pueblo se pronunciara. Entonces, si usted, ciudadano guatemalteco, cree que el actual magistrado electo por el Congreso no debió ser electo y tiene una tacha, una calificación, una observación o un señalamiento, va a haber el momento para que lo diga. Y tenemos que ser valientes para decirlo. Tenemos que ser valientes. Así como la señora trabajadora doméstica vino con todo el esfuerzo, no sé ni de dónde vino, y muy valientemente dijo, ese señor no puede defender los derechos humanos porque violentó mis derechos durante 30 años. Eso es contundente, eso es una valentía que le llamamos teórica y científicamente ejercicio de ciudadanía. Exacto, y es que eso es lo que yo creo, porque si estamos hablando, existen, gracias a Dios, organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de este y otros procesos de acuerdo al tema que aborden, pero no todos los guatemaltecos estamos representados en estas organizaciones de la sociedad civil. Y hay intereses de todo tipo, legítimos o no, pero los hay. Exacto, y tienen derecho, como lo tenemos todos, pero creo que cada uno de los guatemaltecos deberíamos interesarnos más por ese tipo de procesos. Sí, porque el otro gran tema aquí es, como usted bien perfectamente dice, yo he entendido algunas molestias, no estoy de acuerdo con la ley de ONGs porque me parece una mordaza, pero reconozco que hay el derecho de organizarse de cualquier manera. Varias organizaciones pro-religiosas vinieron a decirnos aquí, y aprueben la ley, y si no la aprueban, los vamos a convocar al pueblo a que vote en contra y vote. Yo dije, eso es delito, eso es extorsión. Pero también hay delito de la otra parte. Entonces, de decir... vienen otras organizaciones, incluso la amenaza de organizaciones pro-militares de decir que iban a boicotear el proceso electoral. Entonces da miedo también ver cómo organización de sociedad civil, algunas, no todas, no encuentran el límite del ejercicio ciudadano. Exacto. Es que el ejercicio ciudadano es la piedra angular de la democracia. El ciudadano que consciente de sus derechos viene, activa el sistema, se presenta ante la institución y dice, yo Amílcar Pop creo que este señor no es idóneo por esto. Yo lo hice en su momento, claro, con la investidura de diputado. Yo dije, yo Amílcar Pop como diputado creo que el señor Otto Pérez Molina dirigió la estructura de la línea.
aquí están los documentos, pruebo la relación con todos los integrantes, presento mis pruebas documentales, incluso hasta lo que hizo la CICIG, y lo presenté. Claro, eso para mí fue una bomba horrible, porque pagué un altísimo costo. Pero tenía la investidura. No es fácil hacerlo como ciudadano. Y esa es la gran conquista de la democracia. Tenemos que el ciudadano, para que no necesite interlocutores que pueden correr el riesgo de desviar el interés ciudadano. Yo he creído que sociedad civil ha hecho un buen trabajo en muchos temas. Extraordinario, claro. No hubiéramos alcanzado cosas como la transparencia, publicidad, conocer el tema de la información pública, el habeas data que le llamamos, que antes era así escondido. Sociedad civil y las organizaciones lo alcanzaron. Pero también reconozco que han habido de ONGs a ONGs que vienen a cabildear aquí al Congreso, que quieren parte de dinero del Estado. Figúrense ustedes, yo oí por ahí, el Congreso le dábamos 3 millones a una asociación por cuidar a una imagen religiosa. ¿Pero por qué? Cuando hay muchas necesidades en el país. No, y yo creo que también, por ejemplo, es válido que cada quien luche por lo que quiere, pero tenemos que tener sobre todo respeto. Claro. Porque yo puedo pensar diferente a usted y usted puede pensar diferente a mí, pero yo respeto su derecho que tiene de pensar de esa forma, de exponerlo y de expresarlo. ¿Por qué? Porque usted es un ser humano al igual que yo. Pero a mí lo que yo estoy viendo ahora actualmente en nuestra sociedad es que si usted no piensa como yo, usted es el malo. Claro. No, y el tema aquí es abrir la puerta y quien tenga que señalar, que señale, pero fundado. Porque qué fácil es desprestigiar a alguien con cualquier cosa. Y después resulta que es mentira. La prensa no le va a publicar la corrección. Ya le publicó el golpe mediático y contra su imagen. Entonces, es importante que las tachas sean fundadas, bien fundamentadas, basadas en hechos reales y documentados, para que entonces la comisión no elija. Y si la comisión elige, el Congreso tenga la posibilidad de no elegir ya cuando le toque en su momento. Claro, usted mencionó también, y hablábamos anteriormente en el otro segmento, acerca de la reforma que se debería hacer a las comisiones de postulación, considerando que lamentablemente se han prostituido, por así decirlo, con todo el respeto, porque no son las personas que lo integran, sino que han buscado mecanismos para cooptarlas. Esa es la palabra. Hay juicios en este momento sobre las últimas comisiones de postulación. Incluso corría un rumor que se dijo públicamente. Los abogados que dejaron su bufete y están sentados ahí 20 horas al día, revisando, calificando 1000 expedientes de sala. Pasaron 2 meses sentados ahí. Todos los días, hasta algún domingo, fueron convocados por los tiempos. Cualquiera se pregunta, ¿y qué comen? ¿Y quién mantiene a su familia? Entonces de ahí sale el rumor de que esos comisionados habían recibido de sus patrocinadores 50,000 mensuales. Que tal vez no todos, pero la mayoría recibió. Y entonces ya traen en su bolsa la lista por quién tiene que votar. Pero también son rumores, no hay pruebas. Claro. ¿Qué por eso es muy importante. Se hace mucho daño al prestigio de la gente y al sistema. Por eso para mí la piedra angular de todo esto es la transparencia y publicidad. Entonces miremos, ¿por quién va a votar ese comisionado? ¿Qué está defendiendo? ¿Está sustentando su voto? Que la ciudadanía vea a quién está eligiendo. Y si elige a alguien que no es probo, que la ciudadanía señale. Hay estudiantes de derecho que dicen, no, elijan a ese magistrado de sala porque es un acosador, vende en la universidad, vende títulos, vende calificaciones en la universidad. Yo le pido a la ciudadanía, denunciémoslo, tengamos la valentía. No vamos a depurar nuestros sistemas si no ejercemos nuestro derecho. Bien. Vamos a ir nuevamente a un corte, pero cuando regresemos, usted mencionó acerca de estas reformas a las comisiones de postulación, cambiar el proceso de la selección o nominación de los candidatos. ¿Cuánto tiempo podría llevar esto? Pero vamos a un corte y, por supuesto, cuando volvamos, la respuesta del diputado Amílcar Pombo. Regresamos. Foro Parlamentario.
Ahora, usted puede ver la televisión más allá de la televisión. Siga todas nuestras transmisiones en directo desde el Congreso de la República en Canal 9, el primer canal del Estado con señal digital en la televisión abierta en Guatemala, en Canal 57 de Claro, en Canal 97 de Tigo, en www.congreso.gov.gt y a través de todas nuestras redes sociales. @Congreso Guate en Twitter e Instagram, Organismo Legislativo en Facebook, Canal del Congreso de la República en YouTube. Canal 9, el canal del Congreso de la República. Solicítelo a su operador de cable local. La imagen del Congreso, a través de sus medios de comunicación, está cambiando. Las redes sociales y el Canal 9 del Congreso de la República están llegando a todo el país con las nuevas plataformas de comunicación y el acceso a la televisión por cable. El crecimiento ha sido significativo. Hemos tomado nuevos retos trascendentes para la transparencia legislativa y el acceso a la información. Evolucionamos nuestros contenidos para la población en cada una de las transmisiones. Modernizamos los segmentos existentes como el noticiero Espacio Legislativo, utilizando nuevos conceptos de comunicación y programación. Las transmisiones en vivo desde el hemiciclo son la mejor muestra de esa modernización. Pasamos de lo estático a la proyección de la dinámica parlamentaria a través de las cámaras robóticas y nuevos equipos de transmisión. Cambiamos la perspectiva. Estamos inmersos en el mundo digital, con contenidos en vivo a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, la página web www.congreso.gov.gt y la radio en línea, Radio Congreso. Generamos un acceso fácil y rápido a las transmisiones legislativas en cualquier parte del mundo. Facilitamos las vías de acceso y ahora los guatemaltecos pueden informarse con un clic y desde la palma de su mano. El Congreso avanza en trabajo legislativo, en comunicación y tecnología. Estamos trabajando para usted. Continuamos. Foro Parlamentario. Estamos ya en nuestro segmento final de Foro Parlamentario. Diputado Amílcar Pop, nuestro invitado especial de hoy. Diputado, hablábamos de las reformas. ¿Cuánto tiempo podría llevar a cabo modificar este proceso para la selección de magistrados y si es el momento de hacerlo? Bueno, yo creo que para este proceso ya no se puede, es tarde, ya agotamos la posibilidad. Por ejemplo, venimos acarreando ilegalidades. En la anterior ocasión, la ley dice que terminado el proceso, emitido a la lista, pasa al Congreso, pero todos los aspirantes tienen 30 días para impugnar. ¿Qué pasó hace 5 años? Vino al Congreso y al día siguiente se eligió. Y la impugnación de los aspirantes, se violentó su derecho. Presentan un amparo ante la Corte Constitucional y la Corte dice, se declara sin lugar el amparo porque perdió materia, ya el Congreso eligió. Ahí se violaron muchos derechos, a mi parecer. Entonces hay que reformar los plazos de la impugnación, porque de lo contrario seguiremos violando los derechos del debido proceso. 2, efectivamente, la claridad de la idoneidad y del voto de la idoneidad. Y así hay otros temas en materia de publicidad, en materia de calificación, por ejemplo. Usted mencionaba algo muy importante, la tabla de gradación. La tabla de gradación debe ser un instrumento técnicamente elaborado y no que cada elección se generen nuevas tablas. Porque entonces, por ejemplo, yo quiero favorecer a 2 amigos que tienen un doctorado, entonces le pongo 20 puntos quien tenga doctorado. Pero la Constitución dice que debe ser abogado y notario, no doctor. Entonces ya con eso, con la calificación que le puse en desventaja a todos los que no traigan 1 o 2 doctorados. Entonces ya ahí viene lo malicioso de la tabla de gradación, depende cómo se haga. Entonces, por ejemplo, digo yo, de los 13 magistrados tengo varios amigos que quiero favorecer los que están dando clases en el nivel doctoral, porque son camarillas, ¿verdad?
Entonces digo 10 puntos para que dé clases a nivel doctoral y 3 puntos al que dé clases en pregrado. ¿Qué estoy haciendo? Generando una desventaja. Entonces cuando vas sumando todos, 10 puntos para quien ponga y traiga diplomas de participación en conferencias internacionales, pero 2 puntos para quien tenga constancias de apoyo comunitario y apoyo de derechos humanos social. Ahí ya le estoy dando un sesgo. Entonces resulta que el doctor que da clases con los amigos en las universidades y que ha ido a recorrer el mundo por favores de otros amigos, él va a salir con 99 puntos. Y el otro, que tal vez es bueno, va a salir con unos 60 o 40 puntos. La tabla de gradación puede ser un instrumento muy perjudicial, como también un instrumento adecuado para calificar equilibradamente. Ese es el gran reto. Por eso, eso debe estar en la reforma. ¿Cuánto va a tardar una reforma? 6 meses, el próximo Congreso lo va a hacer para la siguiente. ¿Políticamente es el momento? Ya no, se acabó el tiempo, ya se integró, ya inició el proceso. Aunque lográsemos una reforma ahorita así rápido en agosto, ya no se aplica porque el proceso ya empezó. Estoy de acuerdo, pero les digo, políticamente para la institucionalidad del país, ¿es necesaria esta reforma para el próximo proceso? Es urgente. Es urgente porque seguimos con el clientelismo del colegio, seguimos creando universidades de cartón, seguimos generando mediocridad en la academia y seguimos transando magistraturas bajo intereses poderosos. Diputado, quiero agradecerle mucho su tiempo. Yo sé que tiene otras actividades. Pues bueno, por el próximo año asumirá como diputado al Parlamento Centroamericano, así que estaremos viendo su trabajo. Para concluir, su mensaje final para quienes nos siguen a través del Canal 9. Bueno, yo encantado y agradecerles a ustedes por la posibilidad de llegar al pueblo de Guatemala. Es muy importante. Yo creo que la labor más importante de la institucionalidad del Estado es transmitirle a la población qué estamos haciendo y generar un vínculo de comunicación como lo están haciendo ustedes. Este tema va a dar más, vamos a seguir trabajando, ojalá podamos tener el acompañamiento de ustedes para informar a la población y haremos todos nuestros esfuerzos, por lo menos en lo que a mí me toca, para que sea un proceso transparente, público y busquemos, ojalá, a los mejores candidatos para que ocupen las 13 magistraturas del tercer poder del Estado, que es el organismo judicial. Muchísimas gracias, diputado. Mucho gusto. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes también. En nombre de todo el equipo del Canal 9 del Congreso de la República, es un gusto trabajar para usted y agradecerle, por supuesto, su sintonía. Y como siempre decimos, al concluir, creo que todos tenemos, en cualquier lugar que nos encontremos, tenemos un compromiso para construir esa Guatemala, ese país que todos queremos. Muchas gracias y hasta pronto. Canal 9 presentó Foro Parlamentario, un espacio para conocer mejor los temas de la agenda legislativa. Foro Parlamentario, Canal 9, el canal del Congreso de la República.